Bienvenido a otra entrega de Latinox. En esta ocasión tenemos a Maribel García González y estaremos hablando de la situación de Cuba. Buenas, Maribel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Sí, la situación de Cuba, preocupante, abarca muchos espacios esa palabra. Buenas tardes, vuelvo y repito, gracias por darme este espacio para comunicarle a la sociedad latina en Suiza la verdadera realidad, el objetivo, lo que está ocurriendo verdaderamente dentro de Cuba. Nosotros, un gran grupo de cubanos, y cada día se suman más, dentro de la Confederación Helvética, estamos alzando nuestra voz en apoyo a todas esas personas que no tienen voz dentro de Cuba. Hablo de todos aquellos que sí quieren expresar, quieren hacer valer sus derechos constitucionales, porque están escritos en la Constitución, pero bueno, no se permite, se reprime a todo el que alce la voz en Cuba. Entonces nosotros no podemos hacer más que desde aquí, desde nuestro espacio, presentarnos en plazas, en lugares, escribir cartas, tanto a parlamentos como a la ONU, etcétera, y decir lo que piensa el pueblo cubano, alzar nuestras voces. Nosotros mayoritariamente en este momento, yo diría que en todas partes del mundo. Esto está ocurriendo no solamente en Suiza. Yo creo que hace aproximadamente, yo diría, de un año para acá, los cubanos han perdido el miedo a decir lo que piensan. Muchos cubanos, yo no quiero generalizar, porque eso es algo intrínseco, se dice que es un daño celular que tenemos ya nosotros, porque nacimos en un país donde solamente había una opinión o podía haber una opinión política. Todo el mundo tenía que regirse por ello, y todo el que no encajaba dentro de esta sociedad tenía que abandonar el país. Porque las consecuencias eran graves, era tener un tipo de apartheid contigo, no puedes pertenecer, no puedes ir a tal escuela, no puedes ir a este centro de trabajo, o tenías que abandonar el país para ser libre, sencillamente para ser libre. Porque ahí empieza ya el problema cuando por aquel entonces, estoy refiriéndome al pasado, tú manifestabas que tenías otra opinión política, otra manera de ver algo, no tenía que ser ni específicamente soy socialista, soy capitalista, es decir, era todo, era el tema religioso, era que podías pertenecer a una religión, pero el hecho de que perteneciera no te daba entrada, por ejemplo, a universidades, a puestos de trabajo específicos donde todos querían llegar. Eso de la religión, ¿qué usted quiere decir? ¿Que no se podía tomar cualquier religión? Podías, pero cuando, digamos, cuando tú ibas a una escuela o querías acceder, digamos, a una universidad, te preguntaban si eras religioso, y eso era un impedimento. Incluso los militantes del Partido Comunista debían de ser ateos, y si eran religiosos, se lo callaban. Entonces, ¿los comunistas no aceptan la religión? A partir de 1992, ellos aceptaron que también integrantes del Partido Comunista o de la Juventud Comunista de estas organizaciones podían ser religiosos. Pero antes de eso hubo un veto a la religión total, y sobre todo porque en Cuba se realzó la figura de Fidel como Dios. Eso quiere decir que... Y se eliminó a Jesús, católico, la religión afrocubana, lo católico. Tenemos una canción muy popular en Cuba que dice: hay gente que no creen en nada y van a consultarse por la madrugada. Es decir, porque estaba mal visto, te limitaba. Eso quiere decir que con el comunismo la religión bajó en Cuba. Eso viene siendo que Cuba es... Nosotros no podíamos celebrar Navidad en Cuba. Las Navidades se celebran desde el año, si mal no recuerdo, creo que fue en los 90, finales de los 90, yo diría el 98, cuando Juan Pablo II visitó a Cuba. A partir de ahí
se empezó a celebrar la Navidad, incluso decretaron el día de Navidad como fiesta, es decir, como festivo, porque antes era imposible. Allí se celebraban los días de la Revolución, es decir, 26 de julio, lo que ellos consideraban. Eso No era lo lo que se sabía celebraba eso. en Cuba. Sí. No, Bueno, no lo sabía. de Cuba, por eso te dije que hay tanto de qué hablar que Sí. no nos alcanzaría Pero es muy una entrevista para ello. Es muy interesante porque normalmente los países latinos son muy religiosos. Entonces Cuba tuvo ese impedimento, viene siendo la excepción entonces. Yo diría que, no sé, porque no tengo me imagino que sí, que casi todos los países latinoamericanos profesan la religión católica y en Cuba yo aprendí el Padre Nuestro porque mi tía abuela me lo enseñó, Wow. pero yo no podía decir que yo me lo sabía. ¿Y en Cuba no hay muchas iglesias o...? Sí, sí hay iglesias, por supuesto, que se mantuvieron las personas que siempre fueron religiosas, sobre todo las personas mayores. Pero, por ejemplo, en mi pueblo, un pequeño terremoto, no, sí, terremoto, temblor de tierra, mejor dicho, ¿entiendes? Dañó la iglesia y esa iglesia estuvo allí llena de hierbas y de árboles que crecieron por años. Ya te digo, después del 98 que se empezó un poco a darle un poco más fuerza al tema religioso en Cuba. Okay. Lo que sí existía, porque tú sabes que nosotros tenemos toda esta transculturación, perdón, de lo afro, que la gente se iba al santero, al babalao, Sí. a consultarse, y siempre por detrás del telón. ¿Y cómo es la situación de los hospitales? Porque siempre se ha dicho que los cubanos son muy buenos, hay muy buenos doctores y esa cosa. Sin embargo, en un video que vi hace un par de semanas, vi cómo entraban a un paciente en una carretilla, en caballo, ni ambulancia, y no había nada, el hospital se veía muy mal. Mira, ¿Qué usted opina sobre yo eso? te voy a contestar como le contesté hace poco a una persona. En Perú se preparan maestros de cocina. En Cuba ellos hacen negocio con los médicos. No solamente hacen negocio, es decir, violan los derechos humanos de muchos médicos. Me enmarco en el tema de los médicos porque son varias vertientes. Una es los médicos que van a cumplir misiones, como ellos los llaman, pero son médicos que están cuasi secuestrados en otros países porque lo primero que hacen es quitarle su pasaporte. Es decir, hay informes ante la ONU de una organización que se llama Prisoner Defender, que tiene ya testimonio de más de 1000 médicos que sí dieron el paso al frente para denunciar su realidad. Es decir, de 8.000 francos que te paga un país, a los médicos cubanos le pagan unos 600 francos y el resto del dinero se lo queda el gobierno cubano. Quiere decir que estos médicos solamente reciben un mínimo % de lo que trabajan y sobre todo, y lo peor de todo, es que le incautan su pasaporte. Es decir, esto, si tú me lo comparas aquí en Suiza con el trabajo que yo hago de una persona que la traen y la ponen, qué sé yo, a prostituirse, por ejemplo, y le quitan el pasaporte, automáticamente estamos frente a un caso de tráfico humano. Yo lo veo de la misma manera. Entonces usted quiere decir que a ver si le entendí bien, cuando los cubanos salen de Cuba, los doctores, y hacen su trabajo, y le quitan el pasaporte Cuando ellos o cuando están en Cuba. Cuando ellos salen, después que ellos llegan al lugar, ahí hay una persona encargada, un agente de la seguridad del Estado, que es la persona que tiene la responsabilidad de recoger los pasaportes. Okay. Recoger, ¿entiendes? Entonces la otra historia es que muchos de estos médicos se quedan, no quieren regresar a Cuba, pero eso le impedía, no sé cómo es exactamente la realidad en este preciso momento, de entrar, creo que todavía, 8 años entrar a Cuba. Es decir, la prohibición para que los médicos no abandonasen las misiones era de que no podían entrar a ver a su familia, a su casa, 8 años. Okay. No pueden entrar. Entonces, sobre el tema concreta, la pregunta concreta, porque ya te digo que tiene varias vertientes el tema de los médicos, potencia médica, si Cuba ha hecho algo para ganarse una imagen en el mundo, es que lleva 62 años haciendo lobby político. Y eso quiere decir es que yo puedo decir que yo tengo lo mejor del mundo y repetirlo todos los días y todo el mundo se lo cree. Pero ahora que tenemos un problema fuerte con el COVID,
Ya nosotros de antes sabíamos las condiciones que estaban los hospitales cubanos, pero en este momento sabemos que la gente está muriendo, no solamente por el tema del COVID, sino por falta de medicinas básicas. Medicinas básicas como son la aspirina, la duralgina. Pero Cuba tiene su propia vacuna para el COVID, según No, lo que Cuba escuchamos. tiene un candidato vacunal. Es decir, ustedes pueden entrar a buscar informaciones en revistas científicas, donde se habla de las vacunas concretas. Hay una lista de vacunas concretas. Las vacunas cubanas, o lo mejor dicho, los candidatos vacunales cubanos, no se consideran vacunas. La Organización Mundial de la Salud no autorizó que esto salga como vacuna porque no hay estadística. Para que una vacuna tenga efecto hay que hacer pruebas. Hay un protocolo que hay que llevar a cabo y Cuba no llevó a cabo este protocolo. Aparte de esto, personas vacunadas con la Soberana han muerto. Muchísimas personas vacunadas. Entonces, la realidad de que esa vacuna tenga el 98% de efecto, como ellos han hecho creer al mundo, lo dejo en tus manos para que tú mismo te crees una idea si las personas están muriendo. Y lo peor de todo, con el tema de la vacunación, ya que me lo tocaste, y es donde más indignación siento en este momento de lo que está ocurriendo en Cuba, es que el programa COVA para los países sin recursos quiso dar a todos estos países, para que todas las personas en todos los países sean vacunadas, una gran cantidad a un precio módico de vacunas. Cuba no lo aceptó. A nosotros tenemos 4 vacunas. Bueno, yo te voy a decir, en el pueblo donde yo nací, cayó la cepa Delta. Y yo te puedo abrir mi celular ahora y darte mis mensajes del grupo de ayuda que hemos creado para ver cómo hacemos llegar medicina, porque la gente se ha ido muriendo en cantidades. Hoy mismo, un primo hermano mío, por parte de mi mamá, no uno con el que tenía mucho contacto, pero primo hermano, hijo de una mamá de mi mamá, acaba de morir por el COVID. Hoy tengo la noticia, les puedo abrir el celular. En mi pueblo, la semana pasada, en menos de 24 horas, se me murieron 2 vecinos que yo quería mucho y respetaba, que eran como familia, como crece uno en el mundo latino. Por falta, es decir, 24 horas. ¿Y por qué motivo? Ahora es que estoy escuchando que están poniendo la Soberana, es decir, que están empezando ahora con la primera dosis. Sin embargo, llevamos mucho tiempo que podían estas personas, partiendo del hecho de que la vacuna hubiese funcionado, estar vacunado, partiendo del hecho que hubiesen aceptado las vacunas del programa COVAX, ya estas personas hubiesen estado vacunadas y hubiesen tenido la inmunidad de rebaño. ¿Y allá están vacunando con otro tipo de vacuna? ¿La Johnson & Johnson o Pfizer? No. No. Y no aceptaron la ayuda. No aceptaron la ayuda del COVAX. Pero también dicen que hay mucho... Ellos mismos dicen que impiden que Estados Unidos no lo ayuda, que Europa no lo ayuda. Entonces ellos también... No. Eso es, ya te dije, lobby político. Ese es el cuento de ellos para seguir manteniendo un fracasado socialismo o anarquía, porque eso no es socialismo. Eso es un caos total. Entonces Cuba viene siendo más una dictadura que un comunismo. Cuba es dictadura para todo. Y refiriéndonos a la pregunta que me hiciste anteriormente, ahí lo ves exactamente en el tema de la vacunación. No aceptar lo que otros te ofrecen. Yo diría que es lo que se está ventilando a nivel mundial para bajar las cifras de COVID. Y luego Biden también quiso dar la vacuna a la Pfizer, creo que no sé pronunciarla bien. La Pfizer. Y Cuba no aceptó, pero ahora están trayendo vacuna china. Es decir, que hay muchos escándalos relacionados al tema de la vacunación cubana y sobre todo por la cantidad de muertes. Cuba es una dictadura en absolutamente todo. Es decir, si tú en un país no puedes, tienes un solo partido político y no permites otro, y si otro dice que piensa de otra manera, ya esa persona corre riesgo de ir a una cárcel. Esto lo vimos el día 11 de julio, donde salieron a las calles en 40 ciudades de Cuba, sin organización, sin un líder. Salieron a la calle miles y miles de cubanos pidiendo libertad. Ellos no gritaban comida, vacuna, ellos gritaban libertad. ¿Usted cree que eso que surgió ahora, los últimos meses,
ha sido por el COVID o porque usted cree que los cubanos cogieron valor para salir a la calle y no importarle cualquier cosa que le pase? No, yo creo que cada cierto año la olla de presión coge presión. Pero antes teníamos la ley pies secos y pies mojados. ¿Y eso es? Y cada vez que ellos veían que el descontento iba en aumento, ellos abrían, váyanse, no los queremos, váyanse. Entonces esos son los cubanos que ellos le gritaron escoria, gusano, ellos nos llaman gusano, mercenarios y todo lo que les da la gana. Y esos cubanos fueron los que se fueron ya en el Mariel en los 80 y cada una década había un éxodo de cubanos. Okay. Pero ahora se acabó pie seco, pie mojado y se trancó el dominó, como dice la canción, valga la redundancia de Patria y Vida, de estos artistas cubanos, a ellos se les trancó el dominó, entonces ahora la presión está en Cuba, porque la gente no puede salir. Y encima, con una situación de COVID, donde el cubano que sí podía salir del país, no tiene la misma posibilidad o con tanta facilidad, pues por supuesto la olla de presión está por los cielos. Ellos tenían el turismo y por ahí agarraban un poco de dinero para seguir sometiendo al pueblo y seguir manteniéndolo de la manera que ellos quieren someterlo. Pero esa entrada no está. Entonces Cuba le debe a las 11.000 vírgenes. Cuba le debe a todo el mundo. Entonces siempre están con el cuento de bloqueo, el bloqueo en Cuba, pero lo que hay es un embargo. No es un bloqueo como tal. No sé si entiende la diferencia entre bloqueo y embargo. No hay bloqueo tampoco porque ahí lo vimos con el ejemplo de la vacuna. Querían traer vacuna y el bloqueo se lo pusieron ellos mismos. Exactamente. Es un embargo económico que se dictaminó después de que estos revolucionarios, entre comillas, entraron al poder. En ese momento lo que está escrito negro sobre blanco es: el día que Cuba tenga libertad de expresión, el día que los cubanos se puedan reunir en asociaciones, en partidos políticos, es decir, que la parte cívica del cubano tenga lugar, el día que se suelten a todos los presos políticos, Cuba está llenita de presos políticos. Ese día no hay embargo. Además, ¿de dónde viene el pollo que viene a Cuba? De Estados Unidos. Es decir, en Cuba comercia con Estados Unidos en temas de medicamentos, en temas de alimentación y en otras cosas. Quiere decir que el problema es que Cuba tiene que pagarle el cash a Estados Unidos. Es decir, que Cuba puede negociar con Italia. Mira aquí ellos negocian. Aquí está La Habana Club. ¿Dónde está el embargo? Mejor dicho, el bloqueo. Y tiene mucho Porque contacto un bloqueo con es cuando México. te cierran las aguas territoriales. Ahí está un país bloqueado. Pero el embargo económico es que los cubanos hacen negocios, quieren hacer negocios con todo el mundo y no le pagan a la gente. Entonces, ¿por qué ahora no tienen más comercio y por qué se acabó el tema de la biofanos con Cuba? Porque ellos producían medicamentos con productos básicos chinos en Cuba, pero ya los chinos no le quieren dar mucho producto a Cuba exactamente porque no pagan. ¿Y usted no tiene miedo que haya represalia contra usted o su familia en Cuba? Porque también es algo que impide a los cubanos hablar y expresarse. Yo siempre fui un ser muy cobarde desde niña. Tenía miedo a todo, pero yo he ido superando mis miedos y hace 2 años cuando un grupo de cubanos decidió hacer una reunión para reunirse en Winterthur, el primer encuentro de cubanos libres, así lo llamaron, mi hermana me preguntó a mí si yo pretendía ir y yo le dije que tenía miedo, que no me dejaran entrar más a Cuba y tenía miedo por mi familia, esa fue mi respuesta. Y mi hermana me preguntó que si yo era libre, que si yo me consideraba una mujer libre. Y ahí saltó mi ego, ¿sí? Y yo dije, claro que yo soy una mujer libre, claro. Y me dijo, no, tú no eres libre. A ti te controla y te gobierna la dictadura porque no quieres ir. Digo, tienes razón, voy para allá. Entonces, ¿y ella estaba en Cuba? No, ella está aquí, ella está aquí. Y a partir de ese día, yo entré en todo este movimiento, nos organizamos en asociaciones, nos hemos manifestado y de hecho yo no diría miedo, siento temor de poner los pies en Cuba, porque sé que corro el riesgo de ir a una prisión cubana y claro que no me gustaría, nadie quiere ir preso, ni que te limiten por tu manera de pensar, pero no la excluyo de que llegue el momento en que tome la decisión y vaya, siempre y cuando me prolonguen mi pasaporte,
porque en definitiva no puedo pedirle permiso a otra persona y no puedo entrar a Cuba si no tengo un pasaporte cubano, porque con mi pasaporte suizo el gobierno cubano no me lo permite. Es decir, que obligatoriamente a Carabina tengo que entrar con el pasaporte cubano. Y eso es un riesgo de poner un pie. Yo no me considero una persona súper importante ni nada de eso, pero sé que me he puesto frontal contra la dictadura y sé también que aparte de ponerme frontal, soy perfil alto, no soy perfil bajo. Voy a una manifestación, estoy tranquilita, levanto un cartel, no. Yo hablo, yo escribo, yo expongo, yo estoy frontal contra la dictadura en casi cada... He participado en todas las manifestaciones, he organizado manifestaciones y ahora la próxima la tenemos frente al... En Basel. Sí, tenemos una en Basel, pero aquí en Suiza, pero vamos nosotros también y queremos que el Papa se pronuncie, frente al tema Cuba. Y vamos, cubanos de todas partes del mundo, vienen muchos cubanos de Estados Unidos y de Europa, y ya de aquí de Suiza en este momento hay una gran cifra de cubanos que vamos al Vaticano. Estaremos el día 24 en el Vaticano, de octubre en el Vaticano. Y la próxima manifestación la tenemos en Basel el día 10. Y la otra que estoy organizando la tenemos el día 20 de noviembre en apoyo a todas las manifestaciones que tendrán lugar en Cuba, si lo permiten, porque están pidiendo el permiso de manifestarse en Cuba. Ya tenemos solicitudes de permiso de manifestación en La Habana, en Santa Clara y Holguín. Ya todas esas ciudades han entregado a una representación o a nivel gubernamental han pedido el permiso de manifestarse. Pero es muy probable que no se lo den. Es lo más probable, es la disyuntiva, ¿la dan o no la dan? Pero de que está pedido el permiso, está, y nosotros vamos a apoyar desde aquí. También, si no se lo dan, nosotros nos vamos a seguir manifestando, es decir, no vamos a parar de manifestarnos. Ya, de hecho, de ir a pedir solicitud de manifestación, te pueden detener. Es decir, que en Cuba, ya te digo, que justo hace 2 semanas, una semana y media, 2 semanas, por segunda vez, porque la primera vez fueron menos, pero a raíz de los acontecimientos del 11 de julio, el Parlamento Europeo fueron 400, casi 500 parlamentarios que condenaron la represión en Cuba y la violación de los derechos humanos, en contra de 130 que no lo vieron de esa manera. Entonces se está viendo el progreso. Se está viendo, la lucha cívica sirve, se está viendo, el mundo está viendo, la careta de los dictadores se lo están quitando. Ustedes, amigos dominicanos, lo están viendo. Sí. Nuestros grupos están en República Dominicana, en España, en Suiza y por todos lados. Es decir, que se está viendo que hay un cambio, tanto fuera de Cuba como dentro de Cuba, y que el miedo está bajando y que cada día los cubanos somos cada día más que se montan en el tren de la libertad, ¿entiendes? En ese espíritu libertario de ser libre, de decir lo que queremos, de a pesar de que vivimos aquí en Suiza, poder, ¿cómo te explico? Poder llevar el mensaje a otras personas que todavía ven a Cuba como la isla linda para bailar salsa, los carros antiguos, sí, que ven esa Cuba donde ellos pueden ir a recrearse y a visitar el museo histórico. ¿Y qué usted le aconsejaría a esos cubanos que tienen miedo a represalias? ¿Qué usted le podría decir para que se animen a apoyar en la causa? Edward, ¿verdad? Edward, es difícil porque yo hasta hace 2 años que di este paso, yo tenía desde los 17 años mis cosas claras respecto a lo que estaba ocurriendo en Cuba. Pero uno se mantiene exactamente perfil bajo porque uno tiene todos esos miedos por la familia, por no poder entrar más a Cuba. ¿Cómo se dice? El momento que yo usé para pasar por encima de esos miedos fue en junio del año pasado, del 2020, que sentí la necesidad que no podía callar más por un tema de dignidad, por un tema de que ya exactamente esas preguntas de mi hermana movieron algo en mí.
y me hizo perder ese miedo, ese espanto que yo tenía por esa realidad. Pero yo más que todo, me gustaría que se llamen a la conciencia, porque estamos promoviendo o prolongando un cáncer que hay en Cuba. Y yo sé que si tú tienes a tu mamá viva, la tienes enferma, a tu papá, a tu familia, que tú quieres ver a tu familia. Y ese es un miedo real que está ahí, que es tácito. Entonces yo no quiero, tú no me vas a ver nunca decirle a una persona, tú eres un descarado porque no te manifiestas. Tú te manifiestas cuando tú quieras. ¿Entiendes? Cuando tú quieras, cuando tú sientas. Pero lo que sí, mi mensaje es que estamos prolongando el cáncer de Cuba, prolongando ese cáncer de falta de libertad, de falta de libertad económica también. Es decir, que no porque yo produzca algo y porque yo me desempeñe en algo bien, no quiere decir con esto que soy una escoria, que soy un parásito, un gusano, como dicen ellos. Al contrario, mejor que los parásitos que viven solamente de sistemas y no trabajan. Es decir, yo diría que esos gusanos, como nos llaman nosotros, todos somos mariposas que hemos evolucionado en cualquier parte del mundo y que hemos echado para adelante. Y lo mismo, la inventiva cubana, el ímpetu del cubano, la capacidad del cubano, se infrautilizan porque nos tienen con las manos atadas. Celia Cruz dijo en una ocasión que ella, una de las cosas que más lamenta es haber salido de Cuba y no volver. Es que es doloroso, hermano. Cuando tú me hablas de Celia Cruz, de todos esos viejitos plantados que no creyeron desde el principio en ese proceso, ¿entiendes? En esa creencia de que aquello era lo máximo, ¿entiendes? Porque si yo te digo, mi cambio fue a los 17 años, pero antes de eso, yo creía en aquello, por muchas razones, porque era lo único que veía y la única creencia que llegaba a mi mente. Esto es lo que es, pionero por el comunismo, seremos como el Che, Fidel es mi papá, Fidel para lo que sea. Yo creía en eso. A los 17, a raíz de yo irme a vivir a la ciudad de La Habana, con mi abuela, que vivía justo en la zona donde vivían todos estos hijos de ricos, eran los compañeros míos de escuela, yo andaba con los hijos de Fidel, con los hijos del Che, yo andaba, como nosotros decíamos, en esa farándula, en ese grupo, yo empecé a ver las diferencias abismales, porque yo también era hija de un dirigente que estudió en la Escuela Superior del PECUS en Moscú. Pero el comunismo consiste en que todas las personas sean iguales. Y usted se dio cuenta cuando era pequeña que sí había una diferencia, que habían niños más ricos, con más oportunidades que otros. El socialismo y el comunismo, cuando tú lo ves en los libros, suena lindo, pero a nivel, cuando lo pones en práctica, cuando esas ideas las llevas a una sociedad, hasta ahora no ha funcionado. No sé si tú conoces o tienes algún referente de que haya funcionado en algún lugar. Sí, las diferencias en Cuba existen, por supuesto, y sobre todo las diferencias de cómo viven los hijos de los dirigentes, de estos dirigentes de la cúpula, es decir, porque ya yo te digo que hay diferentes niveles, ¿no? Pero esta gente de la cúpula, nosotros sabemos cómo viven en villas, andan por el mundo, andan paseando, manejan Mercedes, se hacen fotos en los mejores lugares del mundo. Entonces, ¿dónde está la igualdad? Eso es un cuento chino. Ok. Y volviendo al tema de julio, a las manifestaciones, los policías no pertenecen a la cúpula más alta, pertenecen más al pueblo. ¿Por qué usted cree que no surge ese apoyo? Porque también escuché que muchos fueron obligados, que también ponían niños. Exactamente, sí. Vimos escenas fuertes, es decir, cuando yo recuerdo las imágenes de un niño que lo estaban obligando a participar, a ir al servicio militar, incluso vimos fotos de muchachos muy jóvenes en punta de estas protestas. Yo no diría que los policías son personas brillantes con un gran entendimiento.
de los problemas sociales. Yo creo que son personas adoctrinadas, como mucha gente, que a pesar de que nosotros le estamos diciendo, mira, está pasando esto, no te lo creen. No tendrán miedo también y por eso Sí, no. una parte es el miedo, pero una parte es que allí los medios de comunicación están controlados. Y ellos tienen algo que se llama mesa redonda, donde ellos hacen sus análisis políticos y sociales. Y en esa mesa lo que se diga es lo que le hacen creer a la gente. Entonces tú ves el fenómeno que lo vemos en nuestras propias familias. Incluso familias que visitan, que han venido... Por ejemplo, los que tienen familias en Suiza y han visto otras cosas y todavía se sientan frente al noticiero nacional de televisión o frente a la mesa redonda y creen eso. ¿Cómo un policía que yo le estoy contando una realidad no va a creer lo que el gobierno dice? Es decir, en Cuba hay un problema de manejo de la información. Ahora es que el cubano está despertando. Todo esto que nosotros estamos viendo y este despertar de la conciencia del cubano ha tenido lugar, yo diría, en los últimos 4 o 5 años, porque cada celular es el arma que tienen los cubanos, es el arma que tienen para entender lo que está ocurriendo, porque ese es el miedo de ellos, ese es el arma y es el miedo de la dictadura. Miedo porque ellos se publica algo en contra de la dictadura, yo le doy clic, tap, y el otro hace lo mismo, y hace lo mismo, y hace lo mismo. A veces yo, cuando veo que es algo... No tengo tiempo para leerlo y manejarlo todo, pero lo comparto porque eso se multiplica y eso llega. Y cuando yo tengo información importante, yo la mando por Facebook, pero la mando también por WhatsApp y por otros canales para que la gente siga en el despertar. Porque no puede ser que siga nada más con el entendimiento, con la creencia de que ellos te venden. Hay otro mundo, hay otra realidad, ¿entiendes? Eso es como ponerte a leer a ti periódico de izquierda todos los días o periódico de derecha todos los días. Es decir, tu entendimiento va a ir por uno de esos lados. Pero sin embargo, tú te lees un poquitico de todo, tú puedes coger tu propia opinión, agarrar lo que te sirve a ti para tú mismo crearte un análisis tuyo. Y eso es lo que pasa al policía y a muchos entes de la sociedad cubana. Yo siento que hace varias semanas ya no se sienten esas manifestaciones que estaban en Cuba. ¿Por qué usted cree que se debe a eso? Por la represión, por la total represión. Ellos detuvieron casi a 1000 jóvenes cubanos, no solamente jóvenes, también hubo entre ellos ancianos, pero mayoritariamente jóvenes. Jóvenes que se le hicieron juicios sumarios, jóvenes que su familia no supo una semana, 15 días, un mes, que no se sabía el paradero de estos jóvenes. Los maltratos en las cárceles, las torturas. Yo tengo un primito mío, que no voy a decir el nombre porque salió, y no quiero comprometerlo más, pero él me contó lo que vivió allí dentro. Es decir, que no me lo contó otro, que fue lo que escuchó. Además, ¿cómo no voy a creerle a todos esos jóvenes que están expresando su dolor? Niños menores de edad. Niñas que las extorsionan, las maltratan, las amenazan. Incluso a una muchacha, hay un video que está en las redes que estuvo detenida, menor de edad, que la amenazaban con el hecho, ay, por ahí está Mandarria o está no sé qué cosa, con temas sexuales, es decir, temas de como, ten cuidado que por ahí está Mandarria y con esta lo otro. Es tan brutal todo, mira, yo diría que esta gente han perdido el norte totalmente. Y sobre todo con el tema represión, cada día lo vemos más, sabíamos que existía, pero como te dije, no era objetiva que la veíamos. Es decir, todos estos casos están saliendo cada día más a la luz, ¿entiendes? Tiene que haber una víctima y un victimario para que cuente, es decir, o lo sabes por la víctima o lo sabes por el que cometió el ultraje con una persona, ¿entiendes? Lo sabes de una de las dos maneras. Y cada día sabemos más, y cada día vemos más, y cada día la gente se atreve más a hablar. La gente está perdiendo el miedo, gracias a Dios, al universo y a todo lo que existe. ¿Qué usted opina sobre estas personas que le encanta Cuba, su cultura, extranjero, pero andan con un t-shirt de Che Guevara? Primero es la lo que te comenté anteriormente. Pero para el público, ¿quién fue Che Guevara, a su parecer? Sí, es decir, yo me tengo que controlar cuando veo personas con pullover del Che Guevara, porque en este momento me resulta una agresión a mí, con mi entendimiento. Pero yo tengo que decirte que yo también creí en el Che Guevara en su momento, porque eso fue lo que me vendieron. Es decir, la imagen de Che Guevara es una venta
que han hecho ellos para presentarlo como el libertador, es decir, crear otro Simón Bolívar en Latinoamérica, ¿entiendes? Pero Che Guevara fue sinvergüenza, fue sí un sinvergüenza, ¿no? Yo creo que la palabra es muy poca para lo que fue el Che Guevara. El Che Guevara le decían el asesino de la cabaña, el asesino, el verdugo de la cabaña. El Che Guevara asesinaba con sus propias manos. El Che Guevara era el que ordenaba los fusilamientos de todos los que no pensaban igual. Ese Che Guevara. Che Guevara era xenófobo, es decir, contra la homosexualidad. En Cuba se hicieron campos de concentración, mira, con alambres de púa y con electricidad también. ¿Sabes qué? Wow. Para meter a todas aquellas personas que eran homosexuales o a los frikis, ¿te acuerdas de los frikis? Eso a A partir los del frikis, los que comunismo. cantaban canciones, Sí. las canciones en inglés. En Cuba estaba mal visto hasta que tú cantaras canciones en inglés. En el comunismo. cuando Dentro del sistema, sí, eso. Che Guevara, junto con Raúl Castro, fue uno de los propulsores de los campos que se llamaba UMAG. No recuerdo bien las siglas, ¿no? Pero ellos tenían estos campos porque ellos pensaban que iban a crear el hombre nuevo. Y ellos querían que ni hubiese homosexuales, ni que hubiese personas que pensaban o creían de otra manera, o que simplemente cantaban una canción de los Beatles. Toda esa gente fueron para campos, para campos encerrados. Que eso no está en ningún Pablo sitio. Milanés estuvo en uno de esos campos. Pablito Milanés, el que canta Yolanda, ese Pablito, sí. Wow, eso es algo que tampoco uno lo lee en No, es cualquier lado. que la historia de Cuba, es decir, ellos vendieron una realidad que no es objetivo, porque no tiene que ver con la verdad. Y ahora es que se está viendo el nivel de represión, el nivel de cómo han llevado, cómo han torturado, cómo han oprimido. Mira, cuando un pueblo emigra, los gobernantes sobran. Y cuando un pueblo se va desbandada, sin temor a que te coman los tiburones, es algo que querrá decir, porque ustedes también emigran, los dominicanos, pero no así. Ustedes buscan otros caminos, ¿entiendes? Uno quiere viajar, conocer otras cosas, pero no así como migra el cubano. Y las vicisitudes que ha pasado el cubano, es decir, nosotros tenemos desde el 59 hasta a esta fecha, nosotros tenemos un éxodo que lo estamos viendo también Venezuela, en tan pocos años un éxodo masivo por las mismas causas y por las mismas causas de este cubano recalcitrante que quiere implantar una ideología y que sea la única. Y no solamente la quiere implantar, la está exportando. Así que amigos dominicanos, pila con eso. Que Latinoamérica, tenemos Perú, México va México va por el mismo Va camino. por el mismo camino. Y yo les digo que es un cáncer. México es un y cáncer. Cuba son muy buenos amigos, ¿no? Ahora, actualmente, bueno, los mexicanos y los cubanos No, siempre yo nos digo hemos los querido. presidentes. Pero los presidentes ahora andan de, como se dice, de pipi cogido. No tengo forma como expresarlo. Hay que tener mucho cuidado cuando tú ves hablando a estas personas que ni saben hablar. Yo vi hablando al presidente de Cuba la semana pasada y lo que sentí fue vergüenza. Vi hablar al presidente de Perú y digo, pero por Dios, cualquierita de nosotros puede ser presidente. Nosotros los latinos tenemos ese error que queremos siempre la igualdad y que todos ganemos lo mismo y que todo... Y por eso es que entramos siempre al comunismo, porque viene un presidente y nos vende el mundo bonito, con que va a bajar los precios de la gasolina, con que le va a dar comida a todo el mundo, y siempre caemos en el comunismo. Aquí lo vemos con México ahora, de nuevo, que pasó lo mismo. Vamos a ver, increíble. vamos a ver qué camino toma México. Yo le auguro que no se deje expoliar del gobierno cubano, porque ya lo hicieron con Venezuela. Y yo diría que si ellos nos dicen gusanos a nosotros, ya yo te dije, nos convertimos en mariposas, pero ellos son parásitos, expoliaron a Venezuela y ahora México, Argentina, ahora creo que se está moviendo bastante en Argentina y las cosas quizás empiecen a cambiar. Es decir, yo no diría que yo no soy una persona social, al contrario, a mí me gusta la socialdemocracia, me gusta que se ayuden a la gente con menos ventajas,
con discapacidades, pero tampoco le puedes dar la cucharita en la boca a todo el mundo, porque se te acostumbran. Y Miguel Díaz-Canel entró ahora en el 2019. Después Creo de que antes. Yo, ahora mismo 2018, me pregunta, yo no recuerdo la fecha específica antes. ¿Y usted cree que le queda mucho tiempo ahí? Bueno, Porque Miguel, fue votado votado. ¿Por quién? por su partido, si no me equivoco. Votado, es decir, los cubanos le dicen puesto a dedo. Y le dicen unas cuantas cosas feísimas también, ¿entiendes? Porque él es como un títere. Es decir, ya te digo, no sabe ni hablar. Entonces, ¿usted cree que no es él que está gobernando? No necesariamente. No necesariamente. No creo. Se habla y se especula mucho con el ex nuero de Raúl López Callejas, creo que se llama. Se especula que es él que tiene el control, que es el que tiene el control de todos los negocios militares, de todas las remesas que entran a Cuba, de todo el dinero que entra a Cuba, porque eso es otra cosa. Ya me preguntaste, ¿los cubanos todos son iguales? No son iguales. El gobierno de Cuba es el que se beneficia de decir yo soy socialista, yo quiero comunismo, y Cuba es todo el que tiene amarrado su negocio. ¿Entiendes? Y toda esta gente, no vamos a banalizar, ellos han exportado, ellos son un parásito que mandan gente por todas partes. Y tenemos X cantidad de empresas funcionando desde Miami, que son testaferros de la dictadura. Lo tenemos en Suiza, lo tenemos probablemente en Dominicana, y lo tienen por doquier. Quiere decir que ellos tienen sus acólitos al régimen, pero que tienen beneficios del régimen, ¿entiendes? Con empresas o de viaje o de lo que sea, que son simplemente testaferros de la dictadura cubana. Cuba también en el pasado fue muy vinculado con el narcotráfico. Sí, eso es algo que la gente quiere obviar e ignorar. Bueno, se dice, yo te hablo siempre desde mi experiencia, desde mi conocimiento, se dice principio de los 90, finales de los 80. Está el famoso caso de Ochoa, que era un general, que era cercano a Fidel Castro. Ochoa, Tony de la Guardia, el hermano de Tony de la Guardia. Estas personas fueron ejecutadas, fusiladas. Se hizo un juicio militar porque según ellos estaban metidos en temas turbios, pero al parecer ellos, la cúpula cubana, con ello digo Fidel Castro, Raúl Castro y todos sus séquitos, tenían conocimiento de todas las actividades de Ochoa, de Tony de la Guardia. Ellos eran los que se dedicaban al negocio del tráfico, tanto sea de cocaína como de piedras preciosas en África, etcétera, porque el problema de la mal llamada Revolución Cubana, ellos exportaron esos ideales y se expandieron por todos lados. Ellos no se han quedado tranquilos, ellos hablan de terrorismo de otros, pero ellos han metido sus manos por todos lados. Ellos estaban en África, en Latinoamérica, por todos lados. Entonces, en África se aprovecharon también de infraestructuras, recursos naturales de África, de recursos naturales de Venezuela. Entonces, entre eso, ellos siempre han comercializado para buscarse su dinero de cualquier manera. Entonces, yo sí lo creo, por supuesto. No voy a creer si son unos asesinos. Claro que tengo que creer que son unos traficantes. Y si el presidente de Cuba estuviera viendo esta entrevista, ¿qué usted le diría? Díaz-Canel, asesino, Díaz-Canel, genocida. Yo no creo en ti, yo no creo en ti, yo no creo en tu grupo, yo no creo en toda esa gente que me quieren decir a mí, al pueblo cubano, lo que yo tengo que pensar. Yo soy un ser libre, tengo libre albedrío por la gracia y obra de lo divino, para que tú me vengas a decir a mí lo que yo tengo que hacer. Díaz-Canel, tú lo que tienes que irte si tienes todavía moral y dignidad para ello, porque yo considero que tú sobras, además se te ve muy mal, es decir, ya se te ve acabado, es decir, sal
Sal y deja que se abra el dominó para los cubanos y deja que Cuba sea patria y vida y vamos a terminar con patria y muerte porque los cubanos no se quieren morir, nosotros queremos vivir, no yo, los cubanos que están en Cuba. Yo hablo, sí, en nombre mío, pero en nombre de mucha gente que en Cuba sí quiere vivir y que quiere bienestar, prosperidad para ellos y para su familia, que es lo más lógico, lo que más añora un ser humano, tener un techo, alimentos, ropa, lo básico para existir, para crear, para desarrollar y llevar a Cuba a que sea otra vez la perla del Caribe. ¿Cómo los turistas podrían ayudar a Cuba? En este momento, no visitando Cuba. Porque el dinero va para los militares. Y pudimos ver también que este dinero, es decir, Cuba no tiene ambulancia, ya tú me dijiste, lo viste a través de que llevan personas en camilla, que no hay recursos, que los hospitales están devastados, que no hay medicina, que no hay aspirina, que no hay duralgina, que no hay nada, que hay, sí, según ellos, 4 candidatos vacunales. En Cuba no hay nada. Pero nosotros vimos, a raíz de la represión del día 11, que salieron armados hasta los dientes. Pudimos contactar las tropas especiales con una infraestructura de armamento que nos quedamos anonadados. Ahí está el dinero que no usaron para comprar medicina para el pueblo cubano. Porque a raíz del COVID la gente no solamente se ha muerto de COVID, a raíz de esta crisis la gente también se ha muerto por falta de medicamentos básicos. Yo tuve un caso con un primo mío hace un mes, 3 semanas, un mes, que se estaba muriendo porque le salieron unos granos en el cuerpo, que en Cuba le dicen nacidos, y tenía casi una infección en la sangre, y no tenía un paquetico de antibióticos, y estaba encerrado con mi tía abuela dentro de la casa, que tiene 96 años, que depende totalmente de él y que estaba encerrado porque el COVID, la cepa delta, estaba en toda la cuadra de tu casa. Y cuando él le dijo a través de las ventanas a vecinos que tenía vómitos, diarrea y fiebre, todo el mundo pensaba que tenía el COVID y nadie se quería hacer, ¿sabes? Nadie auxilia. Y yo tuve que llamar a otro primo mío, decirle, protégete bien y ve a ver lo que está pasando. Y mi primo lo que se encontró es que mi primo se estaba muriendo de una infección casi en la sangre, de la cantidad de granos que tenía en el cuerpo y no tenía un paquetico antibiótico. Y gracias a Dios este primo mío tenía un solo paquete de antibióticos, se lo dio a su hermano y con eso empezó a combatir. Y yo desde Suiza tuve que darle dinero a una cubana aquí que tiene X cantidad de pesos en Cuba, darle a ella X cantidad de dinero para mandarle un giro en pesos cubanos para que la otra hermana de ellos que vive en una ciudad, en una cabecera de provincia, comprara los antibióticos en el mercado negro para que él siguiera haciendo el tratamiento. Y yo tengo en este momento en mi casa 3 cajas de medicamentos y tengo autorización para recoger medicamentos en farmacia para hacer llegar a Cuba. Pero el problema es que ellos también no nos los permiten. La palabra humanismo en Cuba es para el gobierno. Es decir, yo no puedo ser humana, yo no puedo llevar medicina a Cuba. Yo ahora digo como ustedes, venga, un contenedor, nos vamos para Cuba, caballero, dale, y empiezo a recoger con los suizos. Y no puedo, porque ellos lo controlan todo. Es decir, ellos controlan absolutamente todo. Así que, dominicanos, pónganse las pilas y ni se les ocurra elegir la izquierda o los zurdos, ¿entiendes? Porque todo es un cuento chino, así como el virus chino. Así como yo veo, su familia ha sufrido mucho, usted lo vivió por carne propia. Yo creo que es bueno. La gente tiene miedo, pero usted tiene el mejor ejemplo. Lo importante es apoyar a los suyos y esperar lo mejor. Pues si no, nada va a cambiar. No vamos a esperar, tenemos que accionar. Tenemos que accionar, esperar ya yo creo que esperar que vamos a hacer todo, es decir, porque ellos nos prometieron todo y no cumplieron nada, es decir, ellos siempre vendieron que ahora sí vamos para adelante, que si nosotros nos íbamos a construir, que y hasta estas alturas, ¿entiendes? Los cubanos lo único que hacen es emigrar y buscar cualquier vía para salir del país, ya sea por mar, por tierra, por tierra, por avión, porque somos una isla. Sí. Eso también es un impedimento para escaparse por vías más asequibles, ¿no?, del país. Pero el pueblo cubano sí está sufriendo mucho. Han muerto mucho. Aquí mismo en Sirio yo conozco muchas personas que se le han muerto sus familiares. Yo, gracias a Dios, hasta ahora, espero que se mantenga así. No ha ocurrido una desgracia. Bueno, mira, sí, un primo hermano. Sí, un primo hermano que no era para mí tan cercano, pero acaba de morir hoy. Les puedo enseñar mi celular. Y
Y usted me estaba hablando de la sociedad cívica cubana. ¿Usted no puede decir algo más sobre eso? Sí, somos todos esos cubanos que sí estamos alzando la voz, ya sea dentro de Cuba como fuera de Cuba, para mostrarle al mundo de manera cívica, sin poner bombas, sin asesinar a nadie, sin cometer atentados, de que queremos un cambio en Cuba y queremos que un cambio en Cuba para todos. No queremos venir con el caudillismo y con sistemas dictatoriales que no le permitan la expresión a otros. Es decir, yo no voy a pertenecer a un partido socialista porque iría contra mis convicciones y contra lo vivido, pero yo voy a pertenecer a un partido centro-derecha, Y un si, partido social que quizás me represente y quizás desde fuera, porque mi vida es aquí. Es decir, yo iría allí de paso, votaría desde aquí y participaría siempre y cuando pudiese aportar algo. Pero la Cuba que nosotros queremos para los cubanos que están allí, para esos cubanos que están sufriendo. ¿Cómo un cubano o alguien que quiera aportar, ayudarle en algo, cómo se podría comunicar con usted o dónde puede encontrar más información sobre la protesta que siempre se están haciendo ahora últimamente? Bueno, a mí me conoce mucha gente ya por mi trabajo desde hace mucho tiempo y porque llevo muchos años en Suiza, soy como de la vieja guardia de los cubanos aquí. Así le decimos los primeros que llegamos, a principios de los 90, aquí había apenas cubanos. Eh, y a mí me conoce mucha gente. Yo me llamo Maribel García González en el Facebook. No tengo Instagram, o tengo, pero no lo uso. Y Maribel García González con Y, lo puse con Y para variar. Eh, eh, mi teléfono celular lo tiene mucha gente en Siri, igual lo puedo repetir. Lo mejor sería Facebook. Lo mejor sería Sí, Facebook porque yo no puedo atender siempre claro. llamadas y quizás por WhatsApp, pero a veces me entra demasiada información que no puedo leer ni responder y quizás alguien se pone bravo porque lo dejo en visto, a lo mejor en un momento leo, pero no tengo tiempo, se me olvida. Yo hago muchas cosas, sí, al mismo tiempo, soy como una mariposa, el gusanito convertido en mariposa. Entonces, sí, yo lo comunico por el Facebook, pero hay muchos cubanos articulados que lo comparten y ya te digo que el día 12 de julio fueron más de 200 cubanos que llegaron. Yo realmente me asombré porque hasta ese día las manifestaciones de los cubanos no llegaban a esa cifra ni en sueños, ni en sueños. Y para finalizar, ¿tiene algo más que decirle? De manera general, que la mayoría de la gente no conoce la verdadera realidad de Cuba, que todo el que quiera aportar un granito de arena, eh, que, que no sé, que nos hagan el favor de compartir la información de Cuba para que la gente llegue al entendimiento de la verdad, del objetivo, de lo real que ocurre en Cuba, para que se multiplique la información, para llegar a más personas. A ustedes los invito también a los dominicanos, a los latinoamericanos, que comparten el sentir del pueblo cubano. Mira, estamos muy orgullosos del presidente de Uruguay, Sí. que la semana pasada se comportó como todo un caballero y apoyó al pueblo cubano. Que compartan con nosotros este sentir. También insto a todos esos representantes musicales que mueven muchas personas dentro de Suiza, que sean consecuentes y que se informen antes de traer un cantante. Sabemos que lo cultural no se mezcla con política, o eso es lo que se dice, pero el arte contestatario sirve para mover la sensibilidad de todas las personas que sí saben que el pueblo de Cuba está muriendo por hambre, por necesidad, por enfermedad, por COVID, pero siguen haciéndose los vista gorda y lo único que quieren es que todo esto pase, para coger su avión y para Cuba a bailar y a otras cosas, entre comillas, porque el cubano tiene su sazón. Entonces, que sean conscientes de los pasos que dan, porque es un momento crucial para el pueblo cubano, es un momento histórico para el pueblo cubano, y es hora de que el pueblo cubano sea libre y que no me vengan más con las pamplinas de que qué lindo el auto retro, o qué lindo, ay, en Cuba, ay, sí, ay, pero qué guay, pero qué alegres son los cubanos y qué simpáticos. Los cubanos, gracias a Dios somos alegres, porque si no todos estuviéramos deprimidos.
por alguna razón. Entonces, bájense de esa nube y colaboren al pueblo cubano y no sean oportunistas, ya sea a nivel económico, ya sea a nivel de viaje o de lo que sea, y sigan colaborándole a la dictadura. Es un momento de que hay que decir, se acabó, como dice la canción. 60 años trancado al dominó y los cubanos queremos patria y vida, queremos libertad y queremos una Cuba nueva, una Cuba próspera, una Cuba sana. Muy bien. Bueno, ya ustedes saben, si quieren más información o quieren participar en la protesta que se hacen aquí, información encuentran en el Facebook de Maribel, que es Maribel García González con Y. Sí. Y bueno, Maribel, con eso nos despedimos y muchas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias y siempre a estaremos ustedes. aquí para apoyar. Gracias a ustedes por tener la dignidad de acercarse a la realidad del pueblo de Cuba. Gracias a ustedes por darle voz al pueblo de Cuba. En cada cubano, en cada dominicano, en cada venezolano, en cada suizo, en cada quien que se sume, es un soldado es un soldado para este ejército de luz, porque Cuba necesita luz, mucha luz, porque esto es una guerra fuerte, una guerra que vamos ganando batalla a batalla, y que un día será, un día tiene que ser, porque las nuevas generaciones no se comen, como lo vuelvo a repetir, el cuento chino de la revolución maligna. Bueno, ya ustedes saben, patria y vida. Cuba. Patria y vida y libertad. Mucha libertad. Muchas gracias. Gracias a ustedes.